El tema que vamos a tocar hoy es pediatría 2, donde son los temas de la parte respiratoria. Vamos a coger las patologías más frecuentes. Va a haber preguntas que probablemente no estén en las diapositivas, que vamos a tratar de cubrir todo. La parte de respiratoria es bastante amplio. Entonces vamos a coger los puntos más importantes. Y si hubiese alguna pregunta, me gustaría que las hagan saber para de repente responder no sé, a las dudas o ¿no? inconvenientes que tengan de repente algunas preguntas o algún tema en específico. La faringomidalitis es una patología aguda. Entonces, esta es una patología que muy frecuente en edad pediátrica. Entonces, la más frecuente quizás en menores de 5 años, es la que quizás motiva la emergencia en la consulta de pediatría. La faringomidalitis, como les decía, es un proceso agudo febril con un proceso inflamatorio de las mucosas del área faringomidalar, pudiendo presentar en forma local un eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas. La faringomidalitis como causa de la faringomidalitis, ¿no? Se tienen los virus y las bacterias. Quizás la mayor parte de las faringomidalitis en los niños menores de 2 años son causados por virus. Las bacterias están más destinadas a un grupo etario mayores de 3 años o menores de 5 años, o mayores de 5 años, perdón. Entonces las bacterias o la causa de faringomidalitis por Streptococcus beta-hemolítico o Streptococcus pyogenes es la más importante en niños y la única en la que el tratamiento antibiótico está definitivamente indicado. Eso es importante poder determinar o definir la causa de la faringomidalitis. La mayoría, como les había indicado, es por causa infecciosa viral, tipo viral, ¿no? Y está asociado más en menores de 2 o 3 años. La faringomidalitis por Streptococcus tiene una patología, una manifestación, una fisiopatología un poco diferente, pero que a veces es un poco difícil hacer diagnóstico diferencial entre esas dos entidades. Entonces, los microorganismos causantes de la faringomidalitis con diferente interés clínico son virus o bacterias, pero más o menos en el 30% de los casos es difícil poder identificar el patógeno causal de la faringomidalitis. En conjunto, los virus son responsables de la mayoría de la faringomidalitis en niños menores de 3 años, como lo habíamos mencionado. Muchos episodios de esta faringomidalitis suceden en los meses más fríos, es más estacional, aparecen a finales de otoño, inicios de invierno, y de repente también pueden estar presentes en la primavera. Son muchos los microorganismos que producen la faringomidalitis, ¿no? Los rinovirus, ¿no? como ejemplo, que tienen una prevalencia en otoño y en primavera. Esta es una tabla donde vemos la etiología infecciosa de la faringomidalitis. A la cabeza, como germen bacterianos, ustedes pueden observar el beta-hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes. Otra bacteria con interés clínico es el Streptococcus beta-hemolítico del grupo C y G, ¿no? Podemos encontrar también Mycoplasma pneumoniae, y más abajo vamos a encontrar otras bacterias u otros gérmenes que tienen poca, ¿no? Incidencia como causa de faringomidalitis, ¿no? Están el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? La Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, treponema, y más abajo los virus, ¿no? Que quizás sea muy importante en la patogénesis de las infecciones en menores de 2 o 3 años. El adenovirus, Epstein-Barr, Coxsackie-A, herpes 1, 2, para influenza, rinovirus y los que ustedes ya conocen. Es por eso que la epidemiología de la infección por Streptococcus beta-hemolítico del grupo A es más frecuente en el invierno y comienzos de la primavera. Es causa del 15 a 30% de los casos de faringomidalitis en niños de edad escolar, entre 5 y 15 años, quizás sea la edad prevalente o el grupo etario más afectado. Se puede dar como rangos de 3 a 18 años. Es por eso que es difícil encontrar en menores de 2 años una faringomidalitis. Estos estreptococos no son flora, no son parte de la flora normal de la nasofaringe. Es por eso que la manifestación clínica por este germen hace sospechar de una infección bacteriana aguda. Pues la transmisión está favorecida
generalmente por hacinamiento, como en la mayoría de las infecciones respiratorias, el contacto íntimo en los colegios, guarderías, ¿no?, lugares cerrados, y con un periodo de incubación de 12 horas a 4 días. Es importante saber que esta infección es autolimitada. Con mejoría pueden desaparecer los síntomas en menos de 7 días, ¿no?, pero el riesgo generalmente está latente de que puedan presentar complicaciones supurativas y no supurativas. Las complicaciones supurativas que se conocen pueden ser abscesos, ¿no?, retrofaringeos, abscesos periamidalares, de repente no supurativas como la fiebre reumática, problemas glomerulares, problemas en piel como la escarlatina. Es muy raro e improbable como un verdadero patógeno en menores de 2 años. Esto posiblemente porque el germen tiene pobre adherencia hacia la mucosa o hacia las células respiratorias en este grupo etario. Diversos estudios señalan que la tasa de aislamiento del estreptococo en la faringe de los niños menores de 2 años es bajísimo, de 3 a 7%. Entonces es poco probable encontrar una infección en la faringe por un germen bacteriano en menores de 2 años. Y también hay estudios donde se ven en el grupo etario de 2 a 3 años, aunque se ha incrementado el aislamiento del germen hasta un 29%, pero los anticuerpos encontrados en estos niños no superan el 9.5% en la fase aguda y en la fase de convalescencia. Tras la clínica, la exploración clínica sola no permite diferenciar entre faringoamigdalitis causada por bacteria o por virus. Pues es importante ir un poco más allá y ver qué otras manifestaciones más pudieran tener los pacientes. Pero la presencia de algunos síntomas típicos de la infección vírica nos pueden de repente descartar la posibilidad de una infección bacteriana, como rinorrea, afonía, tos, conjuntivitis, diarrea y aftas. Son manifestaciones clínicas más de un proceso infeccioso viral. Y la manifestación de todo esto podría descartar, como les dije, la infección por una bacteria. Y esto debe de alguna manera disuadir al médico, ¿no?, de que el niño padezca una faringoamigdalitis por causa estreptocócica y de alguna manera evitar el uso irracional de los antibióticos. Hay algunas manifestaciones un poco más específicas para las infecciones bacterianas, como las petequias. En paladar blando no siempre son específicas de infección por estreptococo beta hemolítico, pues también puede estar presentes en otras infecciones como la rubiola, el rinovirus, ¿no?, el virus del herpes simple, Epstein-Barr, ¿no? Puede haber alteraciones de fragilidad, incluso los vómitos como manifestación del cuadro pueden de alguna manera manifestarse con petequias. Es más típico la presencia de unas pápulas eritematosas con centro pálido en anillo, como las lesiones de nodos, que pueden estar presentes tanto en el paladar blando como en el paladar duro, y que solo se han descrito en la faringoamigdalitis por estreptococo. Quizás el hecho de encontrar esas pápulas eritematosas pueden hacer diagnóstico de la infección por bacteria. Si un paciente mayor de 5 años, ¿no?, con una fiebre de 38 de temperatura, inflamación y exudado amigdalar asociado a una adenopatía cervical anterior como manifestación clínica de una infección, la probabilidad de la infección como causa de estreptococo beta hemolítico es más o menos de un 66%. Entonces, toda la manifestación que acabamos de mencionar no es patognomónico de una infección bacteriana. Esta es una tabla donde se ve la presentación clínica más típica de la faringoamigdalitis estreptocócica en mayores de 3 años. Los síntomas generalmente son de inicio brusco, hay fiebre alta, dolor de garganta, odinofagia, disfagia, asociado a la dificultad para tragar. Y síntomas generales como dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los signos que puede uno encontrar en la infección bacteriana son el eritema difuso, inflamación de la faringe y úvula e hipertrofia del tejido linfoide. Además, las amígdalas se encuentran eritematosas, inflamadas con exudado cutáceo o confluente, ¿no? Y esto es una manifestación en 50 o 90% de los casos. Las petequias o las lesiones anulares del donus en el paladar blando, en el paladar duro o la úvula pueden ser también manifestación de una infección bacteriana.
La adenopatía cervical anterior y dolorosa al tacto está presente en ese 30-60% de los casos. Puede haber halitosis, otros hechos sugerentes de la infección por estreptococo, la presencia de una erupción como la escarlatina. Otra cosa importante, que la presencia de repente de tos, rinorrea, conjuntivitis aptas, puedan de alguna manera descartar la infección bacteriana y de alguna manera determinar la infección viral como causa de la faringoamigdalitis. El diagnóstico, como ya hemos mencionado, es clínico. Ya puede de repente, pueden ustedes de repente tener unas alternativas para hacer diagnóstico, unas pruebas, ¿no?, antigénicas o cultivos, o que pueden ayudarnos en el diagnóstico de la infección bacteriana. Entonces, lo importante es de repente con la clínica y la sospecha es solicitar algunas pruebas como pruebas de detección antigénicas rápidas, el cultivo de garganta, que es un poco más específica que la anterior, que de alguna manera nos ayuda a identificar el germen, ¿no? Valorar la determinación de anticuerpos, puede ser en la fase aguda, en la etapa de convalescencia, ustedes también pueden identificar la presencia de esos anticuerpos, que es el ASO. Entonces, ese es un cuadro donde se observa el tratamiento de la faringoamigdalitis. Ustedes, como pueden ver, ¿no?, el tratamiento de elección, las penicilinas en sus diferentes formas, por vía parenteral o por vía oral, dependiendo del paciente. Y en niños alérgicos a la penicilina pueden utilizar como alternativa a los macrólidos, la acitromicina, la claritromicina. Sinusitis aguda es otra entidad frecuente en edad pediátrica. Es importante conocer un poco de esa patología. Y se dice que está causado por un germen bacteriano, la sinusitis aguda bacteriana, y consiste en el proceso inflamatorio de la mucosa de los senos paranasales y generalmente es de origen bacteriano. A menudo es difícil distinguir esa patología de una rinofaringitis vírica o de causa vírica o de un proceso inflamatorio alérgico. Pero es importante también saber que esas dos entidades pueden estar asociadas como factor de una sinusitis bacteriana. Entonces, una de ellas es la más frecuente, que es las infecciones virales, que de alguna manera predisponen para la aparición de una infección bacteriana en los senos paranasales. Aunque también podrían estar asociadas ambas, que de alguna manera es un factor de riesgo adicional para la sinusitis bacteriana. Entonces, para recordar que los senos paranasales, maxilares y etmoidales ya están presentes desde el momento de nacimiento, aunque muy pequeños, y alcanzan su desarrollo hacia los 3 años aproximadamente. Los senos esfenoidales y los senos frontales aparecen posteriormente. Los esfenoidales aparecen al final de la primera infancia y los frontales en la preadolescencia y completan su desarrollo aproximadamente a los 12 a 14 años. Entonces, la fisiopatología de la sinusitis puede ser 3 y se puede presentar por alteración de la permeabilidad del orificio de drenaje, el funcionamiento de los cilios con compromiso sistémico y la calidad de las secreciones, que también puede estar asociado a patologías sistémicas, ¿no?, como la fibrosis quística. Los principales factores que predisponen a la obstrucción del drenaje sinusal son las infecciones víricas y la inflamación alérgica. Eso es importante. Habíamos mencionado que está asociado, ¿no?, o pueden predisponer de alguna manera a las infecciones virales, y más aún si está asociado a un problema alérgico. Aunque existan numerosos problemas, ¿no?, pueden existir también algunos problemas, como alteraciones anatómicas, como la desviación del tabique, los pólipos nasales, o puede haber compromiso sistémico como la discontinuidad ciliar y la mucoviscidosis, que es la fibrosis quística. La clínica, hay 2 patrones básicos de presentación de la sinusitis aguda. Una forma es un tanto crónica, con una infección persistente, la manifestación clínica crónica de bastante tiempo, o puede ser una manifestación un poco aguda, que se parece más a un cuadro respiratorio viral, pero de repente con sintomatología un poco más acentuada, más exacerbada. El cuadro clínico más frecuente consiste en la presencia de tos diurna o rinorrea durante los más de 10 días, sin aparente mejoría con el tratamiento, o sin aparente mejoría de repente en el contexto de una infección viral o bacteriana.
El diagnóstico, como ya he mencionado, es clínico. Pueden ustedes apoyarse de algunos exámenes como la radiografía de los senos paranasales. Es un método que nosotros utilizamos, ¿no?, desde hace bastante tiempo, y la proyección que ustedes solicitan es la occipitomentoniana de Waters para ver algunos hallazgos radiológicos y evidenciar alteraciones en los senos paranasales. Y que van a encontrar ustedes el engrosamiento de la mucosa de más o menos 4 milímetros, ¿no? Hay opacificación difusa del seno. Ustedes normalmente ven el seno como una zona radiolúcida, una zona negra, ¿no? Pero cuando hay un proceso inflamatorio, va perdiendo su radiolucidez, y lo que ustedes observan es una zona un poco más opaca en la radiografía. Y además la presencia del nivel hidroaéreo. La tomografía es otro examen que también les ayuda para el diagnóstico de la sinusitis, y utilizamos más en menores de 2 años, donde de repente se pueda evidenciar mejor el proceso infeccioso, inflamatorio infeccioso. La etiología ya ustedes conocen, los principales agentes responsables son el Streptococcus pneumoniae en un 30-40% de los casos, Haemophilus influenza. Quizás ha bajado bastante el porcentaje de Haemophilus influenza después de iniciar o de introducir dentro del sistema de vacunación la vacuna contra el Haemophilus influenza. El Streptococcus pyogenes es otro germen causante, así como la Moraxella catarrhalis, que no está escrito en este momento. En las fases iniciales del proceso no es raro encontrar también gérmenes virales, como los adenovirus, virus de la influenza, parainfluenza o rinovirus. Tratamiento, ¿no?, de elección, la amoxicilina a dosis altas, 80, 90, 100 miligramos por kilo día, ¿no? Pueden usar en 2 o 3 dosis asociado, o pueden asociar ustedes a ácido clavulánico de 8 a 10 miligramos por kilo día. Alternativas, cefalosporina de segunda generación y macrólidos. Otra patología frecuente en la consulta pediátrica y en emergencia es el resfrío común. Quizás sea más frecuente que las que hemos visto anteriormente, que la faringoamigdalitis o la sinusitis. Es una patología que de alguna manera cubre o abarca a todos los grupos etarios, no solo a infantes, a niños, adolescentes y también adultos. Es la infección pediátrica más frecuente. Los niños menores de 5 años tienen entre 3 a 8 resfríos al año, constituyen el 7% de la consulta médica ambulatoria y son la primera causa de ausentismo en los niños escolares y en los adultos, ausentismo en el trabajo. Los gérmenes que ustedes conocen, ¿no?, como causa de resfrío común, el rinovirus, ¿no?, coronavirus, influenza, respiratorio sincitial, parainfluenza, adenovirus, Coxsackie B y echovirus. Entonces, este es un gráfico donde vemos la patogénesis. Hay invasión del germen, inoculación del germen en el tracto respiratorio, invade el epitelio, ¿no?, nasofaringeo, tracto respiratorio alto, se produce un proceso inflamatorio y se da toda la cascada del proceso inflamatorio con incremento de la permeabilidad vascular, la presencia de moco, edema de la mucosa, congestión nasal, ¿no?, hay estímulo colinérgico, mayor producción de secreción y la manifestación de rinorrea, ¿no?, tos y manifestación de repente de dolor de garganta, como rinofagia. Los síntomas ya conocidos por ustedes: rinorrea, congestión nasal, tos, malestar general, fiebre y sibilancias. ¿Qué usamos en el manejo o en el tratamiento de resfrío común? Pues se recomienda solo dar sintomáticos respiratorios. Es más, hay que tener mucho cuidado con los sintomáticos respiratorios. La enfermedad es autolimitada, no dura más de 2 o 3 o 4 días, y quizás la indicación más importante es hidratar al paciente. Entonces, si tratamos al paciente y usamos de repente sintomáticos respiratorios de acuerdo a la manifestación del paciente. Entonces, con mayor frecuencia lo que se usa son, ¿no?, los receptores, los bloqueantes de los receptores de histamina, ¿no?, los de primera y segunda generación, que ustedes ya conocen, la clorfenamina, los de segunda, la acetilicina, la levotiraína, la levocetiricina, ¿no?, y con los efectos secundarios que están más asociados a los de primera generación, como la fenamina, que es la sedación y la irritabilidad. ¿Cuál es la acción? Secan las secreciones. Tiene un efecto tanto anticolinérgico.
Pueden ustedes también usar descongestionantes, la pseudoefedrina, que está asociada más a los antihistamínicos, que den mucho cuidado y ver los efectos secundarios, como el efecto de rebote, que es mayor en los niños lactantes, y de repente la taquicardia, irritabilidad e hipertensión arterial a dosis altas. Resfrío común, pueden usar ustedes las gotas nasales, el cloruro de sodio, que ya vienen preparados, que de alguna manera puede ayudar al paciente para descongestionar. Entonces es importante de repente evitar, o en lo posible ustedes eviten los antitusígenos. Ustedes saben que la tos es un mecanismo de respuesta del bebé frente a las secreciones. Entonces eviten en lo posible suprimir este efecto de respuesta, ¿no? Entonces eviten los antitusígenos. Entonces, ¿qué hace la tos? Lo que hace es expulsar el material extraño y remover el exceso de secreciones. Entonces, eviten en lo posible los medicamentos que, ¿no?, suprimen la tos. Mucolíticos usamos cuando hay un compromiso más bajo, ¿no?, para de alguna manera mejorar las secreciones, romper los enlaces de disulfuro de las secreciones y producir más una secreción fluida, ¿no?, romper esas secreciones espesas, y eso le permite al niño de repente expectorar o eliminar las secreciones sin ningún problema. Entonces puede haber también manifestación respiratoria baja en las infecciones respiratorias, en las infecciones por virus, ¿no? Entonces puede haber manifestación de broncoespasmo con sibilantes, ¿no?, con toda la manifestación clínica, con edema, incremento de la secreción, y lo que ustedes utilizan en ese momento van a ser beta 2, ¿no?, y pueden usar incluso corticoides, ¿no?, sistémicos para disminuir un poco el proceso inflamatorio. La fiebre es otra manifestación, quizás eso es lo que motiva más la llegada a la emergencia de los papás, ¿no?, en cualquier momento, o también es motivo de consulta ambulatoria. Y es importante hacerles entender que la fiebre es un mecanismo, de la misma forma que la tos, de defensa frente a las infecciones, ¿no?, sean bacterianas o virales. De alguna manera disminuyen o reducen el crecimiento viral o bacteriano. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa, pero preocupa mucho a los papás por el de repente hecho de presentar convulsión por fiebre, y que está asociado más en mayores de 3 meses y menores de 5 años. Esa es la preocupación de ellos, sea la convulsión, y la necesidad en ese momento de iniciar tratamiento para bajar la temperatura. Entonces, la temperatura o la fiebre es una elevación de la temperatura corporal debido a un cambio en el centro termorregulador, que es el hipotálamo, ¿no? Es un indicador frecuente de enfermedad, causa ansiedad en los padres y en la familia, y actualmente se le conoce como un mecanismo de defensa, dándose la controversia de si tratamos o no tratamos o manejamos, la fiebre. ¿Qué hacen ustedes? Bajar rápidamente la fiebre. Pueden hacerlo por medios físicos, usan agua tibia, y el bebé que nos remoje unos 5 a 10 minutos para bajar la temperatura, e inmediatamente ustedes utilizan el antipirético. ¿Cuál usan? Pueden usar paracetamol, pueden usar AINES como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, o las pirazolonas como el metamizol. Entonces es un estudio donde se hizo la evaluación de respuesta que tiene el metamizol, el ibuprofeno y el paracetamol. Entonces en el estudio se vio que los 3 medicamentos pueden bajar sin ningún problema la temperatura, pero que se ve un efecto mucho más rápido con la dipirona en relación al ibuprofeno, y no una respuesta más rápida con ibuprofeno en relación al paracetamol. Entonces, de repente, si son fiebres muy altas, ustedes como alternativa podrían utilizar el metamizol, siempre con el cuidado. Hay contraindicaciones para el uso de metamizol. Una de las preocupaciones del metamizol en los pediatras es el efecto de la hipotensión. Entonces, si es un paciente con riesgos de hipotensión o con factores de riesgo para de repente una hipotensión, de repente ustedes podrían utilizar como alternativa el paracetamol o el ibuprofeno. Entonces, está contraindicado en pacientes de repente con diarrea, con
¿no? Una deshidratación moderada severa, está contraindicada el uso del metamizol. Los antibióticos no están indicados en el resfrío común. Entonces es importante de repente hacer un buen diagnóstico y llegar al diagnóstico de infección viral, ¿no? Y evitar de alguna manera el uso indiscriminado de los antibióticos y por lo tanto, y de esa forma disminuimos la resistencia de los gérmenes a los antibióticos. Entonces los antibióticos no modifican el curso de la enfermedad, no previenen las complicaciones bacterianas y no evitan la excreción del agente infeccioso. Entonces, las recomendaciones: explicar a la madre el curso y la duración de los síntomas, no utilizar los antihistamínicos en algunas situaciones son innecesarios, no indicar antitusígenos si la tos es productiva, si la tos es seca y nocturna, considerar un broncodilatador más que un antitusígeno, no indicar descongestionantes tópicos lactantes y el emplear un antipirético solo si la fiebre es alta o causa malestar al niño. No sé si tengan una pregunta hasta acá. Si no, pasamos a algo que también es importante, que en edad pediátrica como infección, es la neumonía viral y bacteriana. Entonces vamos a hablar un poco sobre neumonía adquirida en comunidad, y se define clínicamente como la presencia de signos y síntomas de neumonía en niños previamente sanos. Es una infección adquirida fuera del hospital y tiene que haber un agente etiológico, ¿no? La infección o la neumonía adquirida en comunidad puede ser por virus, por bacterias o por gérmenes atípicos. Entonces la NAC con neumonía adquirida en comunidad se clasifica en tres grandes síndromes: NAC típica o bacteriana, atípica producida por virus o por bacterias, y hay un grupo no tipificable o no clasificable en la que no cumplen criterios ni para infección bacteriana típica ni para infección atípica. La neumonía adquirida en comunidad es una de las infecciones más frecuentes en infancia. Ustedes pueden observar la incidencia, ¿no?, de 1.000 a 4.000 casos por 100.000 niños año. Entonces, es bastante alto. La incidencia se presenta, ¿no?, o varía, de acuerdo al grupo etario. Eso es importante, ¿no?, afectando más frecuentemente a los niños menores de 5 años. El grupo etario más afectado es entre el primer año y los 5 años. Y los agentes infecciosos que causan la NAC, ya ustedes saben, ya han escuchado, es el Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, estafilococo y los virus como respiratorio sincitial, influenza, parainfluenza y adenovirus con mayor frecuencia.